Otra pregunta bíblica muy importante. ¿Por qué la sangre debía pintarse solo en el dintel y los postes de las puertas? La Biblia nos dice que en la última noche de los esclavos israelitas en Egipto, el ángel de la muerte pasaría por la tierra de Egipto, dando muerte a todos los primogénitos. Entonces Dios dijo al pueblo de Israel que debían sacrificar un cordero y cumplir con una orden específica. Leamos Éxodo capítulo 12, versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en que él no ha de comer. Debemos preguntarnos, ¿por qué Dios ordenó a los israelitas pintar con sangre el dintel o los postes de la puerta? Por supuesto, decimos que era una señal para que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas, según el versículo 13 del capítulo 12. Pero ¿por qué el dintel y los postes de las puertas? ¿Qué tenían en especial? Pues la mitología y la arqueología nos ofrecen respuesta. Aunque el pueblo de Israel se había mantenido separado del resto de las naciones, la esclavitud en Egipto hizo poco a poco comenzaran a adaptarse a las costumbres egipcias. Tradicionalmente los israelitas vivían en tiendas de campaña, pero en Egipto comenzaron a vivir en casas, según el versículo 22. Probablemente como parte del trabajo que hacían como esclavos, aprendieron a hacer casas egipcias. Entonces comenzaron a construir su propia casa al estilo egipcio. Una particularidad de la casa egipcia eran los materiales de construcción, influenciados por sus creencias acerca de la vida y la muerte. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Por tanto, los edificios destinados a la vida después de la muerte, como templos y tumbas, se construían con piedra, un material que durará para siempre. En cambio, las casas destinadas a una vida temporal se construían con materiales temporales, como ladrillo de barro. Todas las casas egipcias, desde la casa de esclavo hasta la casa más lujosa, se construía con ladrillo de barro. Los egipcios también se preparaban para la vida eterna. Por una parte, el cuerpo tenía que sobrevivir a la muerte. Por eso es importante la momificación. Pero por otro, los nombres tenían que perdurar por la eternidad. Para los antiguos egipcios, el nombre era una parte muy real de una persona. Por ende, para evitar la pérdida de sus nombres, los reyes construían grandes monumentos de piedra con su nombre grabado en todas partes. En cambio, los menos ricos y poderosos grababan su nombre en los dinteles y postes de las puertas. Los egipcios construían su casa principalmente de ladrillo de barro. La única excepción eran los postes y dinteles de las puertas, los cuales eran construidas de piedra. En ellas se escribía el nombre de las personas que vivían en las casas. De tal manera, si la casa era destruida, los nombres de los propietarios sobrevivían en el tiempo gracias a la piedra. Las excavaciones arqueológicas han encontrado postes y dinteles con los nombres de sus antiguos propietarios. Los egiptólogos que cavan la región de Delta en Egipto, el pantano del norte donde vivían los israelitas, han descubierto muchos de otros primeros postes y dinteles de puertas del Antiguo Testamento cubiertos de sangre, una mejor comprensión del Éxodo 12:7. Pero hay más. Cuando los israelitas estaban en Egipto, también adoraban a los dioses egipcios y se resistían a abandonarlo. Ezequiel capítulo 20, versículo 8. La plaga de Egipto era el juicio de Dios sobre todos los dioses egipcios. Entonces Dios mandó que tomasen un poco de la sangre del cordero y la pusieran en el dintel, en los postes de la puerta, ya que en esos lugares detrás de la puerta y el dintel es donde solían poner el recuerdo del culto pagano en que solían participar, porque solían escribir el nombre de los dioses que adoraban en los dinteles y postes de la puerta. Dios te bendiga, que la sangre del cordero te limpie de todo pecado, que es la sangre que fue sacrificada, como dice San Juan 1:29, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te bendiga.